Por fin es viernes. Oigan, un tema importantísimo. Avanza a cuentagotas la estrategia de vacunación y en tanto sabemos que en nuestro país ya comenzamos a tener un rezago importante. Entre todo eso regalamos vacunas y bueno, aparte la necedad de regresar a las aulas ha generado pues ya una serie de contagios en la Ciudad de México y en algunas otras entidades. La pregunta obligada hoy es, pues, ¿cómo podemos definir el manejo de la pandemia? Les pongo este tema sobre la mesa, me despido, los veo el lunes, que tengan un excelente fin de semana. Gracias, Magda. A ver, manejo de la pandemia, un desastre desde mi punto de vista. Lo que hizo el doctor Muerte, el doctor López-Gatell, en lo que fue despreciar pruebas que pudieran detectar a personas enfermas de COVID, el mantener camas disponibles mientras la gente se ahogaba en sus casas y la cantidad de muertos que, de acuerdo con el exceso de muertos, pues puede llegar ya a más de 500,000 mexicanos, aunque el dato que da a conocer Salud todavía se mantiene sobre los más de 200,000. Pero en el manejo concretamente de la pandemia, Víctor, me parece que fue un verdadero desastre. Y no lo digo yo, lo dicen los expertos, se dicen los avances de quienes están analizando precisamente los comportamientos de las diferentes autoridades que en el caso de México, en el caso del manejo concretamente de México, en donde se desestimó la pandemia, se dijo que era como una gripita, el mismo presidente seguía invitando a la gente a salir cuando ya estábamos en plena epidemia. Me parece que el manejo de la pandemia como tal, la expresión que puso Magda sobre la mesa, desde mi particular punto de vista, ha sido un desastre, Víctor. Difícil no estar de acuerdo contigo, Raúl, porque en general el 90%, diría yo, de la opinión pública y de la opinión informada apunta hacia ese objetivo que tú señalas, ¿no? Un manejo muy desasiado, poco afortunado, que además se combinó con una transformación que tuvo el subsecretario de Salud a lo largo del tiempo, de aparecer como un rockstar y como un hombre informado y con credibilidad. Se fue cayendo gradualmente ante el ánimo de la opinión pública a raíz de las poco afortunadas declaraciones que hizo y en el momento mismo en el que también se puso como incondicional del presidente, ¿no? Cuando en otros países secretarios o similares de él pues se oponían a las políticas, incluso a las declaraciones de los propios presidentes. El caso de Estados Unidos con Donald Trump, ¿no? En donde el secretario de Salud tuvo el valor de oponerse a las políticas de Donald Trump y lo dijo abiertamente. Aquí no, aquí más bien fue una constante justificación y explicación de por qué sí se podían hacer las cosas que después entendimos que evidentemente ameritaban un no rotundo. Pero bueno, después entramos al tema de la vacunación, que bien o mal empezó a avanzar con sus asegúnes y que pues evidentemente ahora también entra en una etapa de análisis porque nos damos bien cuenta de que es cierto, llegamos a vacunar hasta 1,600,000 personas en un solo día y después se vino abajo. Evidentemente la lectura es electorera, ¿no? Finalmente nos damos cuenta de que había una intención, que no está mal, Raúl? Perdón, pero yo ahí sí estoy en desacuerdo, porque creo que finalmente si el gobierno hace un programa, pues tiene el derecho también a cacaraquearlo y decir, pues aquí está mi programa. Ahora, que se haya utilizado en cierta manera más extensivo, más rápido, con el fin de ganar votos, híjole, pues es un tema que nos va a llevar un buen rato, ¿no? Estar de acuerdo o no. A ver, sobre el tema del manejo de la pandemia, creo que coincidimos, un desastre. El tema de vacunación me parece que es de aristas, como tú siempre buscas, estos grises, estos tonos, estas tonalidades que hay en las cosas. En el tema de la vacunación, a ver, si lo vemos en términos absolutos de lo que se ha vacunado en estos 6 meses, que de que inició la vacunación en México, ¿sí? Y que tenemos solamente un 21% de la población, sería muy cuestionable. Lógicamente, si nos vemos y nos comparamos con otras naciones, estamos en el casillero número 65, es decir, sí, no somos los que hemos manejado mejor las cosas y estamos en el conjunto de las naciones del mundo, en el casillero número 65 de aplicación de vacuna. Entonces, a ver, la señal, y estos números que estoy comentando, me parece que tienen visiones. Hay quien ve el vaso medio lleno y hay quien ve el vaso medio vacío, ¿sí? Y en este tema de la vacunación sí vale la pena señalar algunos aspectos desde mi particular punto de vista que han sido y que han incidido en este tema.
fue México de los primeros o el primer país de América Latina en recibir las primeras dosis de vacuna antes de Navidad. Estábamos recibiendo el primer lote de vacunas para empezar a vacunar a los mexicanos, ¿sí? 6 meses después estamos con, ya repito el dato, con el 21.6% de la población. Se han aplicado 26.800.000 vacunas hasta el momento. Tenemos 10 millones de vacunas guardadas y vemos cómo antes de la jornada electoral, ese es el tema que tú mencionabas hace un rato, sí, se llegó a vacunar hasta 1 millón de personas al día. Pasando las elecciones, se reduce a 500,000 personas al día, datos oficiales de la Secretaría de Salud. ¿Por qué? ¿Qué pasó, Víctor? ¿Por qué bajamos el ritmo cuando vemos que tenemos la amenaza de una tercera ola de contagios? Y la verdad es que la vacuna sí nos protege de tener, digamos, la severidad del COVID, sí, de que no se convierta en fatal, pero la vacuna no nos evita que te contagies tú, que me contagie yo, que se contagien las personas y que tengan desde luego los malestares de este asunto, Víctor. Como todos los programas y los esquemas que se aplican y las políticas públicas, Raúl, tienen su proceso de su curva de aprendizaje, su punto más alto, su punto de éxito, y después viene evidentemente una curva en descenso que obliga a un replanteamiento. Hasta cierto punto tiene cierta lógica lo que está ocurriendo. Mira, por esta razón, el presidente argumenta que tenemos problemas ahorita de vacunas, aunque también choca con el dato de que hay por lo menos 10 millones de vacunas almacenadas. Entonces hablaría que tenemos un problema de logística. Algo está fallando ahí, no sé si sea agotamiento del personal, no sé si está escaseando el personal médico, no sé si a lo mejor el personal que estaba aplicando vacunas, del cual están integrados también los servidores de la nación, pasó a otras funciones, no lo sé, pero evidentemente sí, en este momento estamos vacunando mucho menos a ese famoso 2 de junio, cuando alcanzamos 1.600.000 vacunas. Ahora bien, de que todo programa necesita un reajuste en cierto momento, tú lo sabes perfectamente bien, como lo sé yo. Hay momentos en los que hay que volver a reajustar la maquinaria, volver a retomar el programa y volverlo a relanzar para poder alcanzar ese objetivo. Yo soy optimista, creo que en las próximas semanas lo vamos a lograr. Fíjate que, bueno, si nos damos a los datos por cada 100,000 habitantes vacunados, ¿sí? México no está bien, ¿sí? Si nos comparamos con naciones, por ejemplo, como Chile, si nos comparamos con naciones como Costa Rica, como Colombia, que han avanzado rápidamente, aunque son poblaciones más pequeñas que las que tiene México, pero hablamos de porcentaje de vacunación. Y si bien, sí, dice el presidente, tenemos 10 millones de vacunas en reserva, pero si tuviéramos el ritmo de 1 millón de vacunas al día, como se tenía, pues alcanzarían para 10 días. Sí, esto de alguna forma no resuelve el problema. Entonces, a mí me parece que hubo, desde luego, un gran optimismo de parte de las autoridades. Me parece que se utilizó políticamente y se utilizó electoralmente el tema de la vacuna, y de ahí esa gran digamos, esa gran fuerza para obtener muchas vacunas, pero en realidad, Víctor, lo que ha quedado en evidencia es que aquel proyecto que se presentó en enero a través de la publicación de las brigadas Correcaminos, pues la verdad es que de todo lo que se publicó, pues no funcionó. ¿Qué ha funcionado? Han funcionado los macrocentros, han funcionado las vacunaciones masivas en centros de espectáculos, en centros universitarios, en diferentes partes donde la gente acude masivamente. Pero todo ese proyecto que en un principio fue muy cuestionado cuando se anunció, pues yo me imaginaba, ¿te acuerdas cómo se habían mencionado? Que iban a ser brigadas Correcaminos integradas por elementos del ejército, por 2 médicos, por 2 funcionarios de bienestar. A ver, eso nunca operó, nunca funcionó, y de ahí esa era la gran preocupación, que la misma gente que se iba a encargar de el manejo de la pandemia, que fue desastroso, manejaran también el tema de la vacuna. Y me parece que no hay todavía claridad, porque los brincos que se han dado en diferentes entidades con la forma de aplicar la vacuna ha ido cambiando, y lamentablemente mucho de esto depende de los funcionarios de la Secretaría de Bienestar estatal, que ellos son los que definen cómo, cuándo, en dónde.
Y me parece que eso tendría que estar ya superado, tener esquemas muy claros como los que están funcionando en la Ciudad de México, en Guadalajara con los centros universitarios y en otras partes de la República, que se ha visto la eficacia, la eficiencia en la aplicación de vacunas rapidito y bien. Pero hay resistencias, Víctor, hay resistencias. Hay entidades que han demostrado una mayor eficacia, una mayor eficiencia en el manejo del programa de vacunación, sobre todo en aquellas en las que se aprendió que si no había una combinación entre trabajadores del orden federal con trabajadores de los estados, como eran los médicos locales, las enfermeras locales, no se iba a avanzar. Donde lograron entender eso y superar esa separación, han avanzado de una manera más significativa y más importante. Ahora dices tú números, estamos ya con casi 40 millones de vacunados, eso es una realidad. Claro, no todos tienen una dosis completa, pero hay 40 millones de personas que ya se han vacunado, 39 millones y tanto, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que estamos buscando? Bueno, pues que el 70% de la población esté vacunada. ¿Cuál es el 70%? Andaremos, ¿qué? ¿Por el orden de los 80 y tantos millones? ¿Te gusta? 88 millones de habitantes. Casi 90 millones de mexicanos. Casi 90 millones de habitantes que tendrían que estar vacunados. Es cierto, nos falta bastante todavía por avanzar, pero sigo insistiendo, Raúl, finalmente hemos tenido una curva de aprendizaje tal vez un poquito más lenta que otras partes, pero estamos agarrando ya nuestro paso. Esto en defensa del programa de vacunación. Mira, compararse con otros países siempre será bueno y será negativo, porque compararse para bien y para mal, porque así como hay países que han aprendido rápido el proceso, hay otros que ni siquiera lo han iniciado. Sí, claro, a ver, siempre como decíamos, o sea, tú eres de los que ven el vaso medio lleno. Sí, eres de los optimistas, eres de los que vamos bien. Sí, para otros quizás tenemos más prisa. Nos hubiera gustado ver un programa desde el principio más eficiente, con más rapidez, con una logística definida y no estar sacándose de la manga sobre las semanas, sobre los meses. Bueno, ve lo que está pasando en Baja California. Se ve que por la presión que hicieron los estadounidenses, se inicia con vacunación masiva de 18 años en adelante en las ciudades fronterizas, en los estados fronterizos. Sí, ¿por qué luego de la visita de los funcionarios? Supongo que tiene que ver con este flujo que se requiere entre las dos naciones. Mientras se vacuna en Baja California hoy a 18 años en adelante, en muchos lados, como aquí en Jalisco, por ejemplo, pues todavía están los de 50 a 59, rezagados de 60 años, y se va a empezar la próxima semana con 40 años en adelante. Y además, bueno, pues todo lo que sucedió en un principio, que supuestamente el personal de salud debería ser el primero en recibir la vacuna, cosa que lamentablemente no ocurrió. Se antepusieron los maestros de Campeche porque iba a ser la primera entidad en abrir. En fin, a mí me parece que hay bandazos, que no hay una visión clara del tema de la vacunación, que se ha ido corrigiendo sobre la marcha, pero además, bueno, con estos vaivenes de carácter político que nos indican lo que pasó precisamente con el tema preelectoral, ¿no? Entonces, me parece que hay cosas, y yo termino con un comentario más, Víctor, si me lo permites. El tema de las variantes que están presentes de COVID y que ya vemos como en muchas naciones del mundo está llegando este repunte de casos. Aquí en México ya se reconoce que por lo menos hay 6 entidades con repunte de casos de COVID, y esto pues nos debe de alarmar y alertar. No bajar la guardia, usar cubrebocas, respetar protocolos de distancia, no acudir a lugares cerrados. Me parece que el llamado no se está haciendo como sucedió a lo largo de la pandemia, donde el mismo presidente pues no usaba cubrebocas, donde el mismo López-Gatell decía que que había fuerzas morales y los detentes que sacaba el presidente. A ver, eso no sirve. Lo que sirve son respetar protocolos. Claro. Sí, está claro que hay un manejo inadecuado en cuanto a manejo del lenguaje, el propio presidente, las cosas que hizo están equivocadas, pero bueno, eso es pasado, Raúl. Ahorita lo importante, y bien lo dices tú y estoy completamente de acuerdo, es estar conscientes de que estamos ante una segunda ola prácticamente. Me preocupa particularmente de que la mayor parte del país se ha bajado la guardia de una manera bastante significativa. La gente como que se ha relajado, vacunada o no vacunada, no sé si como consecuencia de los pocos casos de personas vacunadas, no lo sé, o de la necesidad de ya llevar
llevar una vida más normal, se ha bajado la guardia. Claro, peligrosamente, porque muchas personas han dejado de usar el cubrebocas, ya no se limpian las manos con esa asiduidad que es necesaria, en fin. Y aparte también hay una presión por mantener la actividad económica como está ocurriendo en la frontera. Mira, lo malo de esta pandemia también es que nos enseña que el sistema es el sistema. Las vacunas siguen centralizándolo a los países más poderosos, a los que tienen el recurso. 2, acciones como lo que están ocurriendo en Baja California evidentemente responden a un interés meramente económico, más que de salud u otra cosa, sino de supervivencia económica, como está ocurriendo en las localidades donde se está haciendo turismo, que también lo que se busca es sobrevivir. La economía termina imponiéndose, desafortunadamente. Así es. Víctor, pues ya es viernes, hay que seguirse cuidando. Híjole. Ese es el mensaje para terminar con nuestra audiencia con estos comentarios. Hay que seguir utilizando cubrebocas, protocolos y bueno, el mariachi que tuvo el doctor López-Gatell como cierre del tema de la pandemia me parece completa. ¿Cómo ha sido todo este asunto, ¿no? Hasta mariachis para despedir el tema. Vaya. Bueno, y como ejemplo de brillantez, el mismo presidente lo puso como un ejemplo a seguir, ¿no? En fin. Vámonos, Víctor, gracias, muy buenas tardes, buen fin de semana.